Bien, como todos los miércoles, aquí estamos con el sociólogo Ramón Tejada Holguín. Bueno, para seguir nuestras conversaciones sobre los temas que son importantes en la República Dominicana. La campaña electoral a esta altura del juego, ¿cómo podría evaluarse? ¿Sirven las campañas electorales para construir democracia? ¿Para construir eso que nosotros necesitamos? Participación de la gente. Mira, ¿Está sirviendo para eso o han servido para eso nuestras campañas? ¿Qué opina el sociólogo? mira, las campañas electorales, las elecciones en sentido general son muy importantes. Recuérdate que en un miércoles de esto estábamos conversando sobre algunas posiciones que alguna gente tiene, que dicho sea de paso lo reiteró el candidato Abinader el lunes, de esta visión de que estamos ante una disyuntiva entre democracia y dictadura, porque si hay continuismo no hay democracia. Precisamente esa es una de las funciones de las elecciones. Que la gente tenga la opción de elegir a quien desee que sea, que en el caso dominicano es durante 4 años, en otros países son 5, en otros son 6, pero que en los próximos 4 años, ¿quién va a dirigir el Estado dominicano y las diversas instancias del Estado dominicano? Desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Municipal. Esa es una de las funciones más importantes de las elecciones, darle opciones a las personas para que cada 4 años digan este equipo lo hizo bien o este equipo lo hizo mal, este equipo se va, este se queda, prefiero este partido, prefiero el otro, prefiero este liderazgo, se exprese directamente. En muchos países, como que llaman de democracia representativa, no hay otros mecanismos de participación tan importantes de la gente como las elecciones. Desde ese punto de vista, efectivamente, las elecciones juegan un papel crucial para cualquier democracia, independientemente de los otros mecanismos de participación que tengan las personas. Que en República Dominicana hay bastantes mecanismos. Tú tienes una serie de mecanismos de alianza público-privada donde la gente tiene posibilidad de participar en coordinaciones, por ejemplo, en el gabinete social hay participación de la sociedad civil a través de las auditorías sociales que se han hecho en este gobierno, que permite que personas de la sociedad civil, del mundo religioso y del mundo económico observen cómo se hacen las compras y contrataciones. Son aspectos importantes también para la democracia. Pero las elecciones tienen el punto de que tú eliges las autoridades. Este proceso ha contribuido o no a la democracia. Mira, algún día se va a evaluar cómo cambió la cosa desde el año 2012. Casi siempre cuando uno está inmerso en un momento en específico al calor, es muy difícil que haga una pausa y se ponga a reflexionar. Pero desde el 2012, con la intervención del presidente Danilo Medina en el escenario electoral dominicano, lo primero que hay es más propuestas. Si tú te pones a analizar, en el 2012 hubo un acento muy grande en una propuesta que hizo el presidente de la República y que los demás candidatos, aunque muchos no hicieron el énfasis, pero hubo un acento en ese elemento de la propuesta, de qué le proponen al país, lo cual es sumamente interesante e importante, ese aspecto. Pero además, en estas elecciones, bueno, ya el sábado que viene se anuncia que se va a dar a conocer la propuesta de programa de gobierno del presidente, pero se ha preocupado en hacer un balance de lo que ha hecho, de hasta qué punto ha cumplido la promesa que hizo en el 2012 y lo que va a hacer ahora se monta sobre esa promesa. Tú tienes el caso de República Digital. En este caso. Si bien el candidato del PRM en sus intervenciones ha colocado demasiado énfasis en aspectos como de crítica, a veces de crítica de aspectos positivos que la gente obviamente recibe, pero se ha hecho el intento
de articular un programa, aunque no lo han dado a conocer porque parecería que no lo domina muy bien el propio candidato. Y la gente se ha preocupado por lo que dicen los candidatos. Es tanto así que en las dos últimas Gallup que se han hecho, las dos últimas encuestas, se le pregunta a la gente qué tanto conoce la propuesta y las ideas de los candidatos. Y fíjate que el presidente Danilo Medina aparece en 70 o más por ciento de la gente que dice que sabe cómo piensa y sabe cómo lo va a hacer. Los otros candidatos aparecen en 30, algunos 40, pero no más. El del presidente sobrepasa el 70% en ambas encuestas. ¿Qué te dice esto? Que de alguna manera el proceso electoral sí ha despertado interés en la gente en conocer cuáles son las propuestas de los candidatos, lo cual es efectivamente un elemento positivo. También te dice, y eso es la verdad, por lo que dice la encuesta, que quien más se ha preocupado de esto ha sido precisamente Danilo Medina y su equipo en el proceso electoral, de darlo a conocer. Entonces eso ya también es un paso de avance en esto y un elemento que contribuye mucho a la democracia dominicana. Otros aspectos del actual proceso electoral que hay que tomar en cuenta es, bueno, hay toda una propuesta inédita, vamos a decirlo así, que lamentablemente no ha sido tampoco calibrada en su justa medida. Y es como por primera vez, fíjate que durante mucho tiempo se habló de que el PRD y el PLD formaban parte del polo liberal, pero no se podían ver. O sea, es la primera vez que lo que llamarían el polo liberal, los sectores más progresistas, se encuentran dentro de un espacio, independientemente de que algunos de sus liderazgos no necesariamente tengan esta característica, pero se encuentran de un lado y fíjate cómo los sectores más conservadores y lo que se puede decir la derecha se encuentra ya en otro, en este caso representado por el Partido Reformista, que está en uno de los polos, o la Fuerza Nacional Progresista, que se encuentra sola, aunque ellos se llaman a sí mismos disque polo soberano. O sea, eso es un elemento que no se había visto en procesos electorales anteriores. En este caso hay un nivel de definición un tanto mayor. Y lo ves en las propias propuestas que hacen los candidatos hacia el público. Hay, sin embargo, una insistencia y esto es interesante, los grupos de la oposición, empezando por el mismo PRM, que es como el más sí, el principal partido, el que aglutina la mayor cantidad de la gente. Toda la oposición ha insistido, y vuelvo al tema, en que hay una pérdida de democracia. Ellos insisten en esto, ¿no? Amparándose en un elemento que es más formal que sustancial, que es este que tú ya mencionabas ahorita y del que hemos mencionado, de que por el simple hecho de que se esté en un proceso de reelección del presidente, ya eso afecta la democracia según ellos. Ellos tienen varios puntos. Y coinciden ahí, entre otras cosas. Ellos tienen varios puntos, pues, que hay que decirlo. Ellos sostienen que nunca se había visto un partido que controlara el poder legislativo y el poder ejecutivo como se ha visto ahora. Y que bueno, eso indica que controla todas las instancias, porque el ejecutivo y el legislativo, pues... Cosa que eso ha ocurrido aquí más de una vez. Se equivocan, es que mira, hay donde primero se equivocan es en esa evaluación, porque podemos recordar, el gobierno del 2000 al 2004, que fue un gobierno de Hipólito Mejía y su grupo, si recordamos bien ese gobierno, en el 2000, en el 98, que se hicieron las elecciones congresionales y municipales, el Partido Revolucionario Dominicano, que en ese momento apoyaba a Hipólito Mejía, pues tenía el control del Senado y la Cámara de Diputados. Recuerden inclusive que en el Senado hubo algunos conflictos porque ellos nombraron una Junta Central Electoral que no fue el agrado de todos los partidos, no tuvo el consenso de los partidos y se armó una crisis. Y bueno, en ese momento yo estaba en Participación Ciudadana e hicimos todo un movimiento para que
la Junta Central Electoral elegida de esa manera, pues tuviera mayor nivel de legitimidad, dando como resultado que se amplió el número de miembros de la Junta Central Electoral. La Junta de Morel Cerda, si mal no recuerdo. Esa fue la primera Junta, sí. Pero en el 2002 se hacen elecciones congresionales y recuérdate que el PLD solo tiene un senador, sí, que fue José Tomás Pérez. Sí. ¿Quién tenía el control del Senado? Lo tenía precisamente Hipólito Mejía, y no solamente eso, además de que tenía el control del Senado, en ese momento hubo que elegir unos jueces nuevos y lo eligieron entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente de la Suprema Corte en una cena en un tiempo récord, prácticamente de dedo, sin ningún tipo de parafernalia, de participación. Se reunieron en una cena, decidieron y ahí estuvieron nombrados. Y pasó lo mismo con la segunda Junta Central Electoral que ellos debieron elegir, que ahí de nuevo hubo todo un proceso, y en ese proceso del 2002 fue que se dividió la Junta en dos, la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa, y entonces se amplió el número de nuevo frente a la forma en que actuó el PRD. Tú podías decir que en ese momento el presidente al momento, Hipólito Mejía, pues tenía el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara del Senado y de la justicia dominicana a través de estos mecanismos. Sin mencionar a los síndicos que salieron ventajosos también a nivel de sindicaturas a todo el país. A todo el país. Y en esa época también se hicieron unas grandes inversiones para poder reelegirse. ¿Y cuál fue el resultado final de esto? Bueno, lo primero que quería demostrar es cómo no es cierto que esto es un momento inédito. Esto se dio anteriormente y tuvo todo el poder en sus manos Hipólito Mejía. Ahora, ¿qué pasó en el 2004? Ahí es donde la experiencia y los elementos comparativos deben darse. ¿Por qué pierde Hipólito Mejía en el 2004? ¿Y por qué las encuestas en este momento dicen que va a ganar el presidente con una abrumadora mayoría? ¿Y por qué en aquel momento aquella era disque democrático y ahora en este momento es dictatorial? Es democrático en ambos momentos. Y lo que está ocurriendo fue sencillo. Vieron que a pesar de todo el poder que concentraba Hipólito Mejía, a pesar de todo eso, simple y llanamente no hizo políticas públicas que estuvieron de acuerdo con la gente. No tenía Hipólito Mejía ese apoyo que tiene Danilo Medina con la gente. Fíjate que las encuestas en el año 2003 le daban a Hipólito Mejía 12 y 13% de intención de voto. Al final terminó en 30 y pico por ciento. Pero fíjate que en República Dominicana el presidente Danilo Medina, a pesar de tener 4 años que se habla de los desgastes, etcétera, sigue ubicado entre los presidentes de mayor nivel de aceptación en América Latina y el mundo. Entonces, oye, vamos a ver la experiencia. Tú me vas a decir a mí que esa forma sostenida de aceptación de la gente, en el fondo, tú sabes que lo que esconde ese argumento que se esgrime y que esgrimió el candidato Abinader el lunes, lo que esconde es un desprecio hacia la ciudadanía, hacia la gente común, hacia la masa. Porque el mensaje que ellos quieren dar es el siguiente: si usted vota por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y actual presidente de la República, entonces usted está comprado, o usted es un ciudadano que no sabe lo que quiere, o usted simple y llanamente es parte de una dictadura, o usted es un estúpido, ¿sí? Y si vota, bruto es indecente. Textualmente, Abinader dividió la República Dominicana el lunes entre decentes e indecentes, y los decentes son los que van a votar por el PRM. Todo el resto, es decir, en este país, según la encuesta de Galo, nada más hay 27% de gente decente, como también nada más hay 27% de gente que vota por conciencia. ¿Tú crees que un liderazgo de esa naturaleza va a tener aceptación de la ciudadanía? Porque la está insultando, la está insultando definitivamente. Pero volviendo a la comparación, si tenemos un gobierno como el Hipólito Mejía, que tenía el control de todo eso, y lo perdió porque el sistema electoral dominicano precisamente dijo, mire, la ciudadanía no lo quiere.
usted se va para su casa. Pero a el sistema electoral le dice, ¿sabe qué? La ciudadanía quiere que usted siga gobernando. Pues siga gobernando. Ambas cosas son democráticas. Ambas cosas es un ejercicio de la democracia. Ningún partido tiene la culpa que la gente, bueno, tiene la culpa no, ha logrado trabajar para que la gente lo apoye. Y ahí están las políticas públicas. Mira, ayer salió en primera página del periódico Hoy un histórico de cómo iba la aceptación de los partidos políticos desde el año 2009 según las encuestas. Ese histórico es sumamente interesante. Si tú haces así y cortas y dice 2012, marzo del 2012, hacia acá, hacia el 2009 y 2012 hacia 2016, tú ves cómo el PRLD va de 30 y algo % y va fluctuando. Y a partir de 2012 sube a 40, a 45 y se coloca en 60. PLD. El PLD. El PRD va bajando, surge en algún momento del año 2014 el PRM y el Partido Reformista se queda con 2 o 3 puntos. Si tú asocias ese cuadro a la ejecutoria gubernamental, tú te vas a dar cuenta por qué es que el PRLD ha subido hacia arriba. ¿Por qué el PLD en este año del 2012 al 2016 ha conocido el mayor nivel de simpatía partidaria que haya visto en la historia, en su propia historia? Y es fruto de las ejecutorias gubernamentales, no es fruto de otra cosa. Porque ¿qué tú haces? Tú dices clientelismo. El clientelismo nuevo, no. El clientelismo lo fundó, el clientelismo moderno, porque el clientelismo tiene su historia, pero el clientelismo moderno, el fundador del clientelismo nuevo fue Joaquín Balaguer. Cuando en el 1961 se iba del país ya, porque y lo que hizo fue repartir todos los bienes de los Trujillo entre determinados sectores que luego fueron su base de sustentación. Sí. Y después la forma en cuestión. Entonces, no me vengan con que el clientelismo es una cosa nueva. Clientelismo en su Hipólito Mejía, clientelismo ha sido un dato. Entonces, no es el clientelismo que explica esta situación. El control no es el control porque ya vimos que tradicionalmente tú quieres alguien que controlara más los poderes públicos que Joaquín Balaguer desde 1966 hasta el 78 y nunca ganó una elección. Nunca ganó una sola elección. Ahí está el cuadro del que hablaba. Exactamente, míralo ahí donde está ese cuadro. Mírale la figura como la tiene. O sea, y nunca ganó una elección. Todas las elecciones en las que Joaquín Balaguer participó fueron amañadas. Nunca llegó a un 40% de votantes. Nunca en su vida. Se ganaba con mayoría y tenía simple. el mayor control de los poderes públicos. Hipólito Mejía lo tuvo el control de todos los poderes públicos y perdió las elecciones. Luego no es el control de los poderes públicos que te da ese nivel de aceptación con la gente. Hay algo más. Y ese algo más que, bueno, dentro de la hipótesis nuestra, algo más que da ese nivel de aceptación es la jornada extendida, es el apoyo a las microempresas, es la visita sorpresa, es SENASA y la forma en que se ha ampliado el tema de la salud en República Dominicana a través de SENASA. Mira, la gente, por ejemplo, el tema corrupción, que es un tema muy caldeado. Tú le preguntas a la gente, ¿hay corrupción, hay más corrupción, etcétera? Pero pregúntale si cree que el gobierno está sinceramente tratando de eliminar la corrupción. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí, las mismas encuestas lo dicen. Encuestas que no son graciosas para el gobierno. Lo dicen textualmente. Por ejemplo, hay una encuesta que dice, 1/3 de la gente dice que hay más corrupción, pero se olvida que 2/3 de la gente dicen lo contrario. Sí. Entonces, oye, en un país como el nuestro, donde hay ese nivel de criticidad, en un momento electoral, donde hay ataques frontales, tú me vas a decir a mí que 2/3 de la gente que digan lo contrario a de que hay más corrupción no es un elemento positivo. Claro. Es un elemento positivísimo para un país como el nuestro. Y lo otro de la dictadura es el siguiente. Vamos a ver. ¿Qué se necesita en los medios de comunicación para que no sea una dictadura? Que la gente pueda hablar libremente. Él dio un discurso el lunes
a las 8:50 de la noche, donde habló libremente y acusó de lo que quiso el gobierno. Y no solamente eso, por las redes sociales tiene desde un supuesto pseudo documental diciendo lo que le venga en gana, que eso no tiene madre. Pero además de eso, dime tú, Juan Bolívar Díaz no dice lo que desee por la televisión. Puchi Lora. Y son gubernamentales. No. Alicia Ortega, Nuria Piera, Roberto Cavada. Todos los periodistas en sentido general. Sí, no, tú lo ves, y son los que tienen bastante rating. Tú me vas a decir que en un país donde tú tienes estas personas diariamente en televisión, bueno, también está Homero Figueroa y Lorena en otros canales. Todos los que pueden y quieren. Y tú tienes el Gobierno de la Mañana, tienes el Sol de la Mañana, tienes gente ahí que están diciendo permanentemente todo lo que quieran. Dime a cuál de los políticos se le ha impedido decir lo que desee decir públicamente. A ningún político se le ha impedido decir lo que desea decir públicamente. A ningún periodista se le ha reprimido porque ha dicho lo que ha dicho públicamente. Maniro Zapete salió de Noticias Sin, uno de los medios críticos de República Dominicana, por razones económicas, pero está en otro canal. Y tiene su propio canal, y tiene su propio blog, y tiene su propia cosa, y sigue diciendo, sin que nadie le diga nada, todo lo que desea por la radio y la televisión. ¿Tú te crees que en un país donde hay una dictadura ocurre eso? Además, tú sabes la irresponsabilidad que es eso. Sí, eso es sumamente irresponsable. Y las personas que, yo no lo viví, yo nací en el 61, en el mismo año que mataron a Trujillo, pero las personas que vivieron la dictadura de Trujillo, ¿tú te imaginas cómo deberían sentirse cuando le dicen que esta vida en la que nosotros vivimos es una dictadura? ¿Tú te imaginas cómo deben sentirse las personas que han padecido dictaduras en el cono sur? Que han padecido, que nosotros lo hemos visto a través de la historia, lo hemos visto en los noticiarios de televisión, las consecuencias de decir algunas cosas. Lo que vivieron la dictadura de Argentina, de Chile, ¿cómo deben sentirse? O en Nicaragua, los Somoza, cuando le dicen... O el golpe de Estado contra Bosch. O el golpe de Estado contra Bosch, cuando le dicen que aquí se está debatiendo todo entre democracia y dictadura. Ellos andan buscando una explicación a por qué el asunto está 63-27 según la Gallup. Te confieso que yo tengo en cuenta que dice 68, que me parece una gran cantidad, una cosa que yo mismo no me lo creo, pero sí esa es la pura realidad que están dando las encuestas. Si ellos quieren una explicación de por qué es tan grande la diferencia, ahí está por qué es tan grande la diferencia, porque nadie le ha creído ese discurso, porque el discurso, en el fondo, insisto, es un insulto a la sociedad dominicana, es un insulto a la gente común, es un insulto a la ciudadanía y a la gente pobre. O sea, todo el mundo que apoya al presidente Danilo Medina resulta que o es comprado, o es bocina, o está pagado, o es bruto, o es dominado por una dictadura. ¿Tú crees que así tú vas a lograr tener gente para que voten por ti? Un argumento burdo. Pero hay dos cosas que me gustaría que viéramos, que no se nos termine el tiempo sin antes verlas. La primera es que llama la atención que prácticamente toda la oposición, y me parece que es un elemento interesante también de esta coyuntura, no solamente esa coincidencia a la hora de evaluar la cuestión dictadura, democracia, etcétera, sino que coinciden en unas propuestas de gobierno también, de su gobierno. Por ejemplo, el partido mayoritario de la oposición, que es el PRM, insiste en que va a duplicar Solidaridad, en que va a duplicar la cantidad de empleos que ha creado el presidente. O sea, si el presidente creaba 400, o sea, 100.000 por año, dice que va a crear 200.000 por año. Por ejemplo, para decir algo que llama la atención, que va a duplicar lo que recibe la gente, va a duplicar lo que recibe sobre todo las mujeres, y va a incorporar 750.000 más. Exacto, o sea, eso por ese lado, ¿no? Pero entonces veo que Guillermo Moreno hoy también, en una de sus propuestas,
insiste en esto, en que va a duplicar lo que el gobierno está haciendo, está ofreciendo, etcétera. O sea, llama la atención también pero esto, es parte también de nuevo de los errores que cometen en todo esto, porque por ejemplo, por un lado, te critican directamente y frontalmente al gobierno por ese programa. Buscan las declaraciones de Abinader y buscan cuántas veces Abinader ha señalado que el programa Solidaridad es clientelista. Sí. Y que el programa Solidaridad lo que busca es comprar a la gente. Entonces, por un lado dice eso, te sale con ese discurso. Él dice que él es el demócrata, pero entonces dice, voy a duplicar Solidaridad claro. Y le voy a dar, y no solamente lo voy a duplicar, o sea, voy a poner 750,000 más. Voy a ser doblemente clientelista entonces. Exactamente, sí, ese es el mensaje que está enviando. Luego él critica la política, sí. Él critica la política del presidente de promoción de los empleos a través de la visita sorpresa, a través de la microempresa, etcétera. Usted sabe usted sabe lo que hay que hacer para lograr crear 100,000 empleos en República Dominicana al año con todos estos programas. Entonces este señor dice, sin saber cómo, así como por arte de magia, que él va a duplicar eso. ¿Y qué vas a hacer con estos programas que tú dices que no lo vas a continuar? ¿Cómo vas a apoyar a esos 200,000 empleos? Dime cómo lo vas a hacer. Pero ahora viene lo mejor. Él dice que va a aumentar a la Policía Nacional. Y se encuentra muy bien con eso de que el sueldo cebolla, etc. Dice que va a duplicar Solidaridad y que va inclusive a introducir 750,000 nuevas personas a Solidaridad. Miren, eso es mucha gente. 750,000, eso es casi 1,000,000, eso es 3/4 de millón. Dice que va a aumentar, como dije, a la policía, que va a aumentarlo, que va a darle el 5% a la salud, aunque escalonadamente, pero que se lo va a dar, que en educación hay que invertir más y va a invertir en educación más. Pero la presión tributaria de República Dominicana es 14% del PIB, y ya hay que pagar esto, y hay que pagar la energía eléctrica y hay que pagar los intereses de la deuda. Y ahora viene lo mejor. Y él dice que va a bajar los impuestos, que la gente va a pagar menos impuestos. Respiremos hondo. Pregunta número 1. ¿De dónde sale el dinero que tiene que invertir el Estado, cualquier Estado, todos los Estados? ¿De dónde los Estados consiguen dinero? De los impuestos. En toda parte del mundo, los estados recaudan impuestos precisamente para devolverle a la sociedad en obras esos recursos a través del presupuesto nacional. Si usted reduce los impuestos, ¿qué significa eso? Que va a reducir la recaudación del Estado. Si usted reduce la recaudación del Estado, ¿qué significa eso? Que no va a tener dinero para invertir más de lo que invierte, sino menos. Tiene un argumento. Si yo bajo esto, la gente dice que va a comprar más, y si compra más, paga más impuestos. Pero lo más que tú puedes lograr es que se mantenga entonces igual. Y si se mantiene igual, tampoco puedes invertir más. Entonces, oye, ¿cómo es? ¿Cuál es tu historia? Explícame esa propuesta que no lo entiendo. ¿Cómo que tú vas a duplicar, en este caso, no los panes y los peces, sino los dólares y los pesos? Sí, los pesos. No hay forma de que haga enlace a ambas cosas. Hay un personaje de la Eneida, creo que cuando están averiguando lo del caballo de Troya, que le dicen, ese regalo, témanle a los griegos y a lo que le ofrecen. Exactamente. Témanle a los griegos y sobre todo a lo que le ofrecen. A lo que le ofrecen. El presidente dijo en una intervención en la Cámara Americana de Comercio, dijo, la posición mía para muchos es la más incómoda, porque un candidato de oposición puede proponer y ofertar todo lo que desea, pero si yo como presidente responsable no puedo hacer eso, yo puedo ofertar cosas tangibles, factibles, porque yo sé lo que tengo entre manos, porque yo sé lo que hemos podido hacer durante estos 3 años con los recursos que tiene el Estado Dominicano. Y la propuesta del presidente es precisamente una propuesta basada en eso. El equipo que ha trabajado esa propuesta se ha preocupado grandemente de tener claro de dónde van a salir los recursos para cada uno de estos proyectos. Tú tienes proyectos como, por ejemplo, República Digital,
que es un proyecto, bueno, ese proyecto de por sí solo es ya un programa de gobierno, porque abarca prácticamente todo el espectro. Mira, primero tiene el aspecto de educación, que es la computadora para profesores y estudiantes, y el uso de esa computadora del conocimiento. O sea, habrá un reservorio con libros de texto, con todo eso, que podrán tener acceso a esa computadora. Es decir, la computadora no es solamente un regalo de una computadora, es también la creación de condiciones para que aprovechen esa computadora. El acceso a banda ancha, a banda ancha, los programas. software, pues tú tienes ese primer elemento. Tiene un segundo elemento que es el acceso a banda ancha, precisamente, accesibilidad, para que tenga, crear una fibra óptica, internet, de interconexión. El tercer elemento que tiene es el aspecto que le podemos llamar República Digital Empresarial, que es la participación de las microempresas y de las empresas en esto, incluyendo la creación y el estímulo de empresas que ensamblen, que construyan computadoras, laptops para esto. Es decir, para que esto que se compre beneficie también y se queden recursos en el mercado nacional, no trae todo de fuera. Pero tiene también el aspecto de gobierno transparente, República Digital Gobierno Transparente, que es precisamente crear todas las condiciones en los portales de los diferentes instituciones gubernamentales para que la gente pueda acceder a la información e inclusive participar en los concursos, etcétera, etcétera. Te estamos hablando solamente de ese proyecto. Es un solo programa. Que es un solo programa. Pero ese programa, cuando el presidente presentó ese programa, se puso a decir que iba a ser una computadora para cada ciudadano. No. Se puso a decir de dónde también iba a sacar el dinero. Porque, por ejemplo, en el caso educativo, ya en estos 4 años que restan, una parte del 4% se ha invertido fuertemente en construcción y adecuación de las aulas y de las cocinas para la jornada extendida y todo eso. Entonces, ya los próximos 4 años hay un dinero de ese que se puede ahorrar y se invierte en este aspecto, y se invierte más también en la capacitación. Es decir, y fíjate lo definido que está, como tú decías, o sea, estudiante, maestro, microempresa o empresa, mi pyme, en sentido general. Y gobierno. Y gobierno, son 4 cuestiones clave. Y tiene también un elemento de capacitación, no es de que, toma, ve a ver cómo tú te las arreglas. No, tiene un elemento también importantísimo de capacitación para esto, tanto para profesores como para los estudiantes. Ramón Tejada Holguín, tu experiencia, tu profesión te lleva a darle seguimiento, te ha llevado por toda tu vida como profesional a darle seguimiento a los procesos electorales en la República Dominicana. Ese ha sido tu trabajo como sociólogo, como ciudadano, sobre todo, ¿verdad? Pero también como profesional, o sea, ese ha sido tu trabajo. Has hecho un seguimiento y acompañamiento también de las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando con estos temas, todos estos últimos procesos electorales, y por lo tanto tienes una experiencia acumulada, ganada ahí en esa buena práctica, ¿no? Porque es una práctica además honrada. Hay quienes la hacen como comercio fundamentalmente, hay quienes lo hacen como primero su trabajo en sí, su profesión, pero también como contribución a la sociedad. Es tu caso, que has estado fajado en esto. ¿Qué queda por ver? ¿Qué ocurre con los procesos electorales cuando van llegando ya al final, como está ocurriendo ahora? Nosotros nos van quedando más o menos 2 semanas de campaña. 18 días más 18 días más o menos de campaña. Bueno, de campaña es la realidad. 2 semanas, sí, porque Sí, hay 2 días antes se para la campaña. No, y que estamos terminando este mes ya. Hoy estamos a 27, lo que va quedando este mes son 3 días más o menos de trabajo, y vienen por lo tanto 2 semanas ahí que son, como tú bien señalas, la campaña se para el viernes, 3 días antes, 12, 13. 13, por ahí. el día 13. Y bueno,
Eso es lo que va quedando. ¿Qué esperar? Por experiencia, ¿qué te dice a ti que va a ocurrir o podría ocurrir o podríamos esperar? Mira, en de buena ese lid, periodo? lo que podríamos esperar en este periodo es que un elemento importante que hay que señalar es que desde que se abrió el proceso electoral hasta ahora, contrario a otros momentos electorales muy caldeados, fíjate, no han ocurrido incidentes lamentables ojalá que no entre ambos partidos. Ocurrió un incidente hace poco en un asunto del PRM, pero no fue... Bueno, murió un senador, un aspirante a senador, el ex rector Febrillé. Fue un hecho bien lamentable. Muy lamentable. Pero en términos de en las manifestaciones, en los mítines, no ha habido enfrentamiento grave, como ha ocurrido en otras ocasiones, y uno puede esperar que esta situación se mantenga, e inclusive que las elecciones pasen con mayor nivel de tranquilidad, porque es lo que se espera. Lamentablemente no creo que vaya a ser así. Se están viendo signos muy grandes, muy terribles. No va a pasar nada públicamente de enfrentamiento, sino estoy hablando de la tranquilidad electoral. Se están viendo signos muy preocupantes de parte de sectores de la oposición. No digo que esté toda la oposición en eso, pero hay sectores de la oposición que ante lo que perfilan las encuestas que va a ocurrir, y sobre todo las encuestas que en el pasado han tenido mayor nivel de aceptación, ya han comenzado a querer deslegitimar al árbitro. Es decir, tú tienes a la Junta Central Electoral, que dicho sea de paso también desde el año 94, que fue donde se tuvo el último conflicto electoral fuerte realmente, podemos decir que a partir del 96, la Junta Central Electoral ha venido en un proceso de fortalecimiento importante de la transparencia electoral. Claro, con mucha ayuda de diversos sectores, y quizás una ayuda muy importante ha sido precisamente el ojo de la ciudadanía, y sobre todo a través de algunas organizaciones, en particular a través de Participación Ciudadana, que han venido observando los procesos y han colaborado bastante en este fortalecimiento del sistema electoral. Pues ese organismo electoral que se ha venido fortaleciendo y que ha venido estableciendo mecanismos cada vez más idóneos de transparencia electoral, hay sectores que lo quieren deslegitimar, que quieren buscar mucho periquito para que en determinado momento, yo creo y supongo, van a querer justificar lo que les va a ocurrir, que es lo que dice todo, en una crítica directa a la Junta Central Electoral y en una deslegitimación. Eso sería muy lamentable y hay que alertar sobre ese hecho. Por suerte, la encuesta Gallup, por ejemplo, la última, cuando se le preguntaba en una escala del 1 al 5 cómo lo estaba haciendo la Junta Central Electoral, si en donde 1 era muy mal y 5 era muy bien, más de la mitad, 60 y algo %, decía que lo estaba haciendo bien o muy bien. Y más del 75% reconocía que la Junta tenía la potestad de reglamentar el proceso electoral. Lo que quiere decir que hay una buena y una aceptación y percepción de la Junta Central Electoral de parte de la población. Percepción que debe mantenerse. Y que yo espero que se mantenga, y sobre todo ante la perspectiva de que Participación va a volver a observar los comicios. Participación no es una institución que nadie puede decir que es gubernamental o nada, sino que se ha manejado con bastante independencia. La comunidad internacional va a estar aquí. La comunidad internacional va a estar, pero también todos los delegados de todos los partidos van a estar en los lugares. Hay un debate ahora que si conteo manual o no conteo manual. El presidente ha sido claro en este asunto, como le corresponde a una persona que participa en este proceso y tiene una vocación democrática. Ha dicho claramente, yo, manual o electrónico, automático, lo que haga la Junta. Lo que haga la Junta. Nosotros no tenemos ninguna preferencia. Lo que sea el consenso
de los diferentes actores políticos que así se haga. La idea esta de hacer la participación ciudadana le propuso a la Junta que se hiciera un 10% de las mesas de conteo manual para comprobar los equipos. No es una mala idea. La Junta no aceptó en las condiciones en que lo puso participación, pero elevó el número a un 15%. O sea que va a haber un conteo manual. De alguna manera, de un 15% de las boletas, que es una muy buena muestra y que le va a dar aceptación. Quedan algunos elementos operativos todavía para ponerse de acuerdo, si se cuentan en la mesa o se cuentan en las juntas electorales, que ya es de motivo. Lo importante es ir desmontando todo tipo de argumentos de que hay un proceso en que la Junta está parcializada. La Junta debe responder a los partidos, debe responderle claramente a todas las organizaciones políticas, a lo que son sus solicitudes y darle todas las facilidades en la medida de lo posible. Excepto en algunas cosas, por ejemplo, en el conteo del voto. La ley dice claramente que los únicos que pueden contar votos son la gente que están en las mesas, la gente designada por la Junta. Eso es irrenunciable. Pero los delegados de los partidos tienen que estar ahí presentes y debe mantenerse ese nivel de presencia para darle una mayor fortaleza a este proceso. Bien, quedan muchos temas, pero también quedan días para que Ramón Tejada Holguín esté por aquí analizando todo el proceso electoral. Ustedes quédense ahí porque nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicen. No se mueva, que queda más en Ojalá todavía.